ese debe ser siempre nuestro clamor, ¿no? Que el Espíritu Santo siempre sea llenando nuestras vidas, esta casa. Él es el único que puede transformarlo todo. En este mes recordamos Pentecostés. En este mes siempre se utiliza un domingo en específico para celebrar Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo. Pero esto tiene que ser algo recurrente de todo el tiempo, pedirle al Espíritu Santo que pueda llenarnos, que realmente, como dice su palabra, que iba a recibir poder cuando Él venga sobre nosotros, que íbamos a recibir poder, que eso se haga una realidad en nuestras vidas todo el tiempo. Amén. Amén. Así que esa sea también parte de nuestra visión como iglesia, que el Espíritu Santo sea siempre llenando nuestras vidas por completo. Bien, así que bueno, quiero compartirte algo que el Señor puso en mi corazón. Va a ser cortito, así que te pido toda tu atención por unos 10, 15 minutitos. Voy a hacerlo bien rápido, así que están felices, está frío. Así que yo creo que el Señor hoy nos quiere hablar. Bueno, todos los pastores dicen lo van a hacer cortito y después por ahí adelante. Ya te olvido. Bueno, así que no voy a prometer nada, por la verdad. Pero estén ahí, ¿están listos? ¿Listos? Amén. Bueno, quiero hablarte de poder poner nuestra mirada en Jesús. Algo que tanto nos han dicho, que tanto hemos repetido en tantos momentos, pero muchas veces un poco se nos olvida esto de todo el tiempo poner nuestra mirada al Señor. Entonces, yo lo que quiero que mientras vamos hablando, juntamente no, todos en particular, en su interior, en su mente, puedan ir pensando dónde está puesta nuestra mirada. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Realmente, todo, si nos preguntamos y nos empezamos a hacer preguntas y pensamos dónde está nuestra esperanza, todos diríamos en Jesús, pero en el momento se nos hace un poco difícil que nuestra esperanza sea Jesús. Entonces, juntos poder examinarnos y realmente poder pensar dónde hoy está puesta nuestra mirada, si realmente en Jesús o en otras cosas que a veces toman su lugar. Entonces quiero que me acompañes a Romanos 10 del 13 en adelante. Romanos 10 del 13 en adelante. Yo voy a leer otra versión, pero dice más o menos lo mismo que la Reina Valera. Romanos 10. Algo que tenemos que entender antes de ir a la lectura es que la vida con Jesús se hace más ligera. Eso es algo que, más allá de saberlo, es algo que es urgente que lo podamos experimentar, que la vida con Jesús siempre es más ligera. Amén. Romanos 10 del 13 en adelante. Dice, pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que reconozcan, a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿será que no han tenido la oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Seguimos en el 19. Vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí se han dado cuenta. Pues en primer lugar Dios dijo por medio de Moisés,
haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia, haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho: me encontraron aquellos que no me buscaban, me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Muy bien, hasta ahí. Hay varias cosas que quiero hablar de estos versículos que me llaman mucho la atención. Entre ellas, en los primeros versículos habla de reconocer a Dios. Y dice, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? Entonces, el primer punto que te quiero hablar es que el reconocer a Dios, el reconocer a Jesús en nuestras vidas, va totalmente alineado o conectado a la confianza. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos reconociendo a Jesús en nuestras vidas? Por la confianza. Lo dice la palabra. ¿Cómo pueden reconocer a Dios si no confían en Él? Entonces, una buena medida, si nuestros ojos realmente están puestos en Jesús, es que cuando los momentos vienen y son difíciles, si realmente podemos confiar en Dios por encima de las situaciones que estamos viviendo. El reconocer a Jesús no es simplemente decirlo de la boca para afuera, no es simplemente declararlo o decírselo a la gente. El reconocer a Jesús es confiar en Jesús. Y a veces confiar en Jesús se nos hace un poco difícil. Porque así somos, así somos. Muchas veces nos olvidamos dónde está puesta nuestra confianza. Ocupamos más nuestra mente en las situaciones que estamos viviendo y nos olvidamos de que reconocer realmente a Jesús es poder confiar en Él, en todas circunstancias. Entonces, nos habla del reconocer, Jesús lo habla en este caso. Jesús empieza a hablar de reconocerlo. Y muchos pueden decir de que todos estos versículos muchas veces se usan para las personas que no conocen de Dios, que nunca les llegó el mensaje de Jesús. Pero en un momento pregunta, ¿no confían porque no conocen? Y es ahí que responde en el versículo, ya se los digo, ¿será que no han tenido la oportunidad, en el versículo 18, ¿será que no han tenido la oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Entonces, no está hablando de gente que no conoce a Dios, está hablando de gente que conoció el mensaje de Dios, de gente que conoce de Jesús, pero aún así no lo reconoce. Tal vez es gente que muchas veces va a la iglesia, que dice que sigue a Jesús, pero sigue sin reconocerlo. Y eso es un grave error. Más que un grave error, es algo para estar en alerta como iglesia. ¿Realmente reconocemos a Jesús en nuestras vidas? ¿Realmente podemos confiar de una forma absoluta en Jesús y que sus planes son más altos que los nuestros? Dice Jesús, me presenté ante gente que no preguntaba por mí. En otro momento dice, sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. ¿Qué está hablando? De que Jesús mismo se había presentado, de que Jesús mismo se estaba mostrando a la gente, pero la gente no lo reconocía. Tenía a Jesús delante de sus ojos, tenía a Jesús haciendo milagros, tenía a Jesús que obraba por el pueblo y dice que la gente ni siquiera preguntaba por él, ni le daba la importancia que se merecía Jesús en aquel momento. Habla de reconocimiento, no habla simplemente de seguidores de Jesús, habla de ir un poquito más profundo, de poder reconocer y realmente confiar en Dios. Bien, ahora quiero que me acompañes a Juan 1 del 2 al 18. Vamos a leer bastantes versículos, pero quiero seguir por la misma línea, reconocer a Jesús en nuestras vidas. Juan 1, Fede, ¿cuánto? 2 al 18. Juan 1, 2 al 18.
Bien. ¿Lo tienen? Juan 1, 2 al 18. Dice lo siguiente. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. Otra vez, reconocimiento. En el versículo 10, pero la gente no lo reconoció. La Reina Valera dice otra palabra, no lo conoció, ¿verdad? No lo conoció. Pero una traducción un poco más llevada al original sería, pero la gente no lo reconoció. Entonces seguimos en la misma línea. Seguimos. Versículo 11. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció. Ya les había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Muy bien. Acá lo que está pasando es que, si ven en el versículo 14, dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros, fue como nosotros, y a través de él pudo mostrar todo el amor y toda la verdad. Pero algo que me llama la atención es que Jesús vino, está hablando cuando habla de la palabra, de la luz, está hablando de Jesús. Él mostraba el amor verdadero, él mostraba la verdad absoluta en medio de un mundo donde había tantas corrientes, donde había tantos maestros falsos. Y él vino, mostró la verdad, mostró realmente el camino a seguir, pero aún así la gente seguía sin reconocerlo. Veía los milagros, estuvo con Jesús, mucha gente caminó con Jesús, pero no lo reconoció. Acordate, reconocer va conectado con confianza. ¿Y qué pasa? Mucha gente no reconoció a Jesús, no confió en Jesús, porque seguir a Jesús era dejar su propia vida, era dejar sus propios planes. ¿Y saben lo que pasa? Que muchas veces tenemos a Jesús delante de nosotros, que nos está presentando la salida, que nos está presentando el camino realmente a dónde tenemos que ir, pero muchas veces no lo reconocemos, o en otras palabras no confiamos, porque seguir sus planes muchas veces nos hacen dejar nuestros planes. ¿Se entiende? ¿O está muy complicado? La gente no reconocía a Jesús porque el camino era el verdadero, pero muchas veces era el camino más complicado. Y si hoy en día nos damos cuenta, el camino de Jesús puede parecer complicado, donde lo que vemos para todos lados es muerte, es destrucción, es falta de desconfianza, y Jesús nos dice, confiad, tranquilo, yo he vencido al mundo. Confianza, reconocerlo aún en medio de las pruebas. De eso se trata todo.
el mismo mensaje que vino a presentar Jesús, ese mismo mensaje sencillo que transformó tantas vidas en aquella época, sigue siendo el mensaje que hoy tiene poder para transformar nuestra vida. Sigue siendo ese mensaje que transforma, que liberta, que sana a las personas. Y ese mismo mensaje hoy nos vuelve a pedir que lo reconozcamos en cada ámbito de nuestras vidas. Y muchas veces reconocer y confiar en Dios determina dejar ciertas cosas. Muchas veces no lo reconocemos porque no queremos dejar ciertas cosas, o soltar ciertas cosas de nuestra vida, soltar perdón, soltar ciertas circunstancias de nuestro pasado que nos hicieron mal, soltar ciertos vicios, ciertas cosas que nos están atando. Y es ahí donde Dios nos vuelve a pedir que lo reconozcamos en esas áreas también. Confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Y nos recuerda hoy. La gente no lo reconoció, aunque lo tenía enfrente. Ahora, vamos a Marcos 8. Lo estoy paseando por los evangelios. Marcos 8, 26 al 29. ¿Estamos bien hasta ahí? Marcos 8, 26 al 29. Dice lo siguiente. Tenemos una charla de Jesús con sus discípulos. Dice, Jesús les mandó que volviera a su casa y le dijo, no regreses al pueblo. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a los caseríos cercanos al pueblo de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, hay otros que piensan que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías. Bien, hasta ahí. Tenemos una pregunta de Jesús con sus discípulos. Tenemos preguntas que Jesús les hace. Primero, Jesús se quiere interesar en lo que la gente decía de él. Les pregunta, ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Quién dicen que soy yo? La gente que rodea, que han escuchado, ¿qué escuchan de mí? Y ahí los discípulos dicen que sos un maestro, algunos te confunden con Juan el Bautista, dicen que sos un profeta, dicen que sos una persona que hace milagros, un montón de cosas pudieran haber dicho ahí. Acá dicen simplemente algunas cosas. Pero los discípulos responden. Y Jesús no se queda solo ahí, sino que les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Jesús les pregunta personalmente. Ya no era una pregunta genérica de la gente, no, era una pregunta personal. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y yo me puedo pensar, hasta podría parecer un poco tonto la pregunta, tonta de Jesús. Y pensaría yo, capaz que a veces que yo sería el que no entiende las enseñanzas de Jesús, o llevándolo a ese tiempo, capaz yo sería el de los discípulos que no entendería lo que estaba pasando y que preguntaría, ¿por qué nos preguntás eso? ¿Cómo me va a preguntar quién soy yo para vos si te estamos siguiendo? ¿Por qué me preguntás eso? Hace 3 años de ministerio que te venimos siguiendo y ahora nos preguntás quién soy yo para ustedes. Y cualquiera podría haber preguntado, sos importante, y podrían haber repetido, sos una persona que hace milagros, sos un profeta, sos tantas cosas que podrían haber preguntado. Y ahí fue Pedro que responde, tú eres el Mesías. Es la primera vez que lo reconocen como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y pasa que estos eran los últimos días de Jesús. Faltaban pocos días para la cruz, para la muerte de Jesús.
Y Jesús se quería asegurar de que los discípulos, de que los seguidores de Jesús tengan en orden las cosas, tengan la casa en orden, las prioridades en orden. Yo creo que Jesús pregunta esto para que realmente puedan reconocerlo por lo que realmente Él era. No simplemente por lo que decía la gente, no simplemente por lo que habían visto, sino que realmente pudieran reconocer y confiar en aquel que habían seguido esos años. Ya Jesús estaba por ir y se interesa por los discípulos y les pregunta, después de todo lo que pasamos, ¿quién soy yo para ustedes? Y yo creo que hoy en día Jesús sería una pregunta que nos haría, ¿quién soy yo para ustedes? Y ahí podríamos decir, alguien que me rescató, alguien que hizo milagro, pero realmente reconocemos a Jesús, realmente confiamos en Jesús en todo momento. Jesús necesitaba consolidar la fe de sus seguidores, porque muchos lo seguían, pero no muchos habían entendido quién realmente era Jesús. Todos decían, es un profeta más, lo confundían con Juan el Bautista. Y nadie entendía, o muy pocos entendieron realmente en ese momento que Él era el Hijo de Dios. Y el entender que Él era el Hijo de Dios era entender que Él tenía autoridad sobre todas las cosas. Y Jesús, antes de irse, se preocupa por la fe de sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús muy sabiamente sabía que posiblemente ellos iban a quitar sus ojos de Jesús. Ante el primer problema iban a quitar sus ojos. Pasó con Pedro en un momento. Pedro iba caminando sobre el agua con los ojos puestos en Jesús. En un momento de duda empezó a pensar, me voy a hundir. ¿Y qué pasó? Se hundió. Pero él venía caminando sobre el agua. Pero en un momento, solo un momento de duda y de quitar sus ojos de Jesús, la duda lo hizo hundirse. ¿Y sabes qué? Satanás va a querer meternos duda en nuestra mente, en nuestra cabeza, va a querer quitarnos la confianza, va a querer que dejemos de reconocer a Jesús en nuestras vidas. Jesús quiere que pongamos nuestra mirada en Él, pero Satanás continuamente trabaja en nuestra mente para que dejemos de mirar a Jesús. La Biblia lo dice, Jesús lo dice continuamente, miremos al autor y consumador de la fe. Mientras nuestros ojos estén puestos en Él, todo va a estar bien. Aunque haya algo tan grande que nos podamos unir, mientras nuestros ojos estén puestos en Él, vamos a seguir caminando. Pero un momento de duda, un segundo de quitar nuestros ojos de Jesús, nos vamos a caer. Entonces, antes de irse, Jesús quiere realmente consolidar la fe de sus discípulos. Que realmente lo reconozcan por lo que Él era, no simplemente por lo que podía ser. Porque la fe en Jesús va más allá de lo que podamos estar viviendo. Jesús muy sabiamente quiere que realmente sus discípulos lo reconozcan, porque sabía que en un momento Él se iba a ir, Él ya no iba a estar más, y los discípulos lo único que le iba a quedar era la fe de creer en aquel que los había llamado. Y hay momentos que solo nos va a quedar la fe y mirar a Jesús. Y vamos a ver, y va a parecer que nos vamos a hundir, que las situaciones nos van a sobrepasar, pero mientras miremos a Jesús, todo va a estar bien. Amén. Mientras miremos a Jesús, vamos a seguir caminando. ¿Sabés lo que pasó? Pedro dudó un momento y se olvidó que por muchos momentos, por muchos pasos venía caminando y siendo un milagro de lo que Jesús podía hacer. Él estaba caminando sobre el agua, estaba haciendo algo imposible, un milagro imposible, y en un momento de duda se olvidó del milagro que Jesús estaba haciendo.
¿Y sabéis lo que quiere hacer Satanás en nuestra mente? Que olvidemos los milagros que Él ha hecho por nosotros. Por eso Jesús quería consolidar la fe de sus discípulos y les pregunta, ¿realmente quién soy yo para ustedes? ¿Tu fe en mí trasciende lo que puedas vivir? El reconocer a Dios va conectado de nuestra confianza. Si como Pedro ante la primera vamos a dudar, nos vamos a caer. Pero si algo estoy seguro, que si ponemos nuestra fe y nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, no importa qué tan grandes sean los problemas, vamos a seguir caminando. Y si hoy estamos acá, a pesar de las circunstancias que hemos vivido, es porque somos un milagro de Dios. Somos un milagro de Dios. Las situaciones no nos pueden hacer olvidar de que estamos acá por Él. Hemos pasado circunstancias difíciles, pero si nuestros ojos están puestos en Jesús, todo va a estar bien, gente. Todo va a estar bien. Recuerden, las bases de nuestra iglesia, del sentirse en casa, de sentirse en nuestro hogar, es sentir seguridad, un lugar de pertenencia, un lugar de aceptación. Eso es lo que Jesús nos quiere hacer sentir. Ese lugar de seguridad, de aceptación, que podemos pertenecer a un lugar donde realmente alguien se preocupa por nosotros. Y ese es Jesús, que está siempre dispuesto a hacernos caminar, no importa qué tan difícil sea la circunstancia. Si nuestros ojos están puestos en Él, vamos a seguir avanzando. Amén. ¿Quién soy yo para ustedes?, preguntó Jesús en aquel momento. Y hoy nos vuelve a preguntar y recordar esta pregunta: ¿quién realmente soy para ustedes? Y vuelvo a los versículos anteriores que vimos, que leímos bastante, que muchos habían visto milagros y cosas del Señor, pero muy pocos lo reconocieron y realmente pudieron confiar en los planes del Señor. ¿Sabés lo que va a marcar la diferencia en este tiempo para nuestras vidas? Que lo podamos reconocer, que podamos fijar nuestra mirada en Él, aunque todo en nuestro alrededor se vaya cayendo. Si nuestra mirada está firme en Él, seguiremos caminando. Seguiremos caminando. Seguiremos caminando, porque Él siempre estará con nosotros. Y reconocerlo y realmente confiar en Él es siempre recordar de que la promesa siempre fue esa, de que Él siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si alguien te hizo creer lo contrario, es porque Satanás cumplió su propósito, se metió en nuestra mente y nos hizo creer de que no había esperanza. Eso es lo que quiere hacer Satanás, pero en el nombre de Jesús las mentiras se caen. Las mentiras se caen. En el nombre de Jesús. Es lo que Satanás quiere lograr, que perdamos nuestra confianza, que perdamos esa capacidad de seguir reconociendo, ver a Dios atrás de las situaciones. Es lo que quiere hacer Satanás, gente. Y va a seguir luchando en nuestra mente, en nuestra confianza, hasta que quitemos nuestros ojos de Jesús. Necesitamos volver a reconocer a Jesús, aunque nos cueste, aunque cueste. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es lo que Satanás quiere hacer. Y un momento de duda como Pedro, nos hace quitar los ojos de Jesús y todo se puede caer. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que aunque Pedro se cayó, ahí estaba Jesús para volver a levantarlo. Y de eso se trata, de que aunque nos hayamos caído, ahí va a estar el Señor para que recuperemos nuestra confianza, para que en el caminar, aunque sea pasito a pasito, lentamente, lo podamos volver a reconocer en nuestras vidas. Colosenses dice en una parte: Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los
verdad, a ustedes no les hace falta nada, pues están unidos a Cristo. ¿Sabés lo que es reconocer a Cristo de verdad en nuestra vida? Es entender de que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, somos completos. Somos completos porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo, todo, todo en todo. Él es el único capaz de llenar nuestros vacíos, de calmar nuestra ansiedad, de calmar aquellas cosas que a veces nos ganan. Y ahí es donde quiere llegar el Señor. Quiere que lo podamos reconocer. Pero esto es una lucha continua de poderes. Nosotros queremos avanzar y Satanás va a querer derribarnos. Vamos a querer poner nuestros ojos en el Señor y Satanás va a querer con todas las fuerzas quitarnos la mirada de Jesús. Pero en este tiempo necesitamos estar firmes y ser una iglesia que pone los ojos en Jesús. Amén. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Ponete de pie.